y yo le comparto el link, le comparto el link a Jimena para que ella se los suba al aula virtual que ustedes deben tener disponible en este momento. Muy bien, entonces el día de hoy nos convoca lo que es la farmacología de los inotrópicos y vasoactivos. Yo antes de empezar quisiera que ustedes me dijeran qué entienden por la palabra inotrópico, para que conversemos, para que sea más ameno, no sea tan aburrido estar ahí sentados todos sin hablar. Es un término muy utilizado, pero quisiera saber qué conocen ustedes del tema de qué es un inotrópico como tal. Profe, pues un inotropismo es la fuerza o la contractibilidad del miocardio, pues en este caso. Muy bien, Entonces perfecto. serían pues los medicamentos que actúan sobre ese factor. Muy bien, tu respuesta es correcta. Entonces vamos a repasar un poquito lo que son las propiedades del corazón. Ustedes deben saber, y si no me cuentan, que yo igual les puedo explicar, el corazón está constituido pues por fibras musculares que están entre esqueléticas y lisas, en el sentido de que en su estructura se parecen mucho al músculo esquelético, pero en su funcionamiento tienen similitud en cuanto a que son automáticas a lo que es músculo liso. Dentro de ese tipo de células hay también dos, unas que llamamos fibras de conducción lenta y unas que llamamos fibras de conducción rápida. Básicamente las fibras de conducción lenta son las que van a estar ubicadas en el nodo sinusal, en el nodo auriculoventricular y en el haz de His, ¿cierto? Esas serían entonces, pues como para que de alguna manera las diferencien, lo que llamamos fibras de conducción lenta. Todas las demás que son contráctiles van a ser fibras de conducción rápida. Entonces, el hecho de tener esa característica de tener unas fibras de conducción lenta que son específicas del sistema de conducción cardíaco, hace que el corazón tenga unas propiedades muy especiales que no la tiene ningún otro tipo de músculo. Dentro de esas propiedades tenemos entonces la que mencionamos, el inotropismo, el batmotropismo, el dromotropismo, el lucitropismo y el cronotropismo. No se preocupen si no saben. Yo solo quiero preguntar, es para que dialoguemos y sea más agradable. ¿Alguien sabe a qué hace referencia batmotropismo? Me pueden decir que no, tranquilos, no pasa nada. Profe, no sé si me acuerdo bien de fisiología, como la capacidad de excitabilidad de la propia célula. Muy bien, la capacidad de excitabilidad. Entonces, cuando yo digo batmotropismo, estoy hablando del umbral de excitación de la fibra que es de conducción lenta, o sea, específicamente la que es del sistema de conducción. Muy bien, eso sería entonces batmotropismo. De hecho, el término batmo viene pues de una raíz latina que quiere decir umbral, y cuando hablamos de umbral estaríamos hablando necesariamente de potencial de acción. Muy bien. La otra propiedad del corazón es dromotropismo. ¿Alguien sabe a qué se refiere dromotropismo? Esa es La capacidad de conducir. La capacidad de conducir. Muy bien, la palabra dromo hace referencia o viene pues de una raíz latina que quiere decir carrera, por lo tanto estaríamos hablando también del impulso. Entonces es como el impulso viaja del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, eso sería dromotropismo. ¿Qué sería lucitropismo? Relajación. Muy bien, la relajación. Lucy quiere decir soltar, relajar, entonces esa sería la otra propiedad de la fibra cardíaca. Bueno, la palabra cronotropismo sí creo que no tiene ninguna dificultad, significa tiempo, entonces hace referencia específicamente a la frecuencia con la que late el corazón, y naturalmente inotropismo, que ya me lo habían mencionado, hace referencia a la fuerza de conducción, a la fuerza de contracción, perdón. ¿Por qué recordar estas 5 propiedades del corazón? Porque vamos a ver que el sistema nervioso simpático va a afectar estas 5 propiedades del corazón.
Es decir, que cuando se estimula este sistema, en el caso pues más obvio es cuando siento una amenaza a mi vida, de esa manera pues hay una descarga simpática. Esa descarga simpática implica que mis nervios van a liberar noradrenalina y que mi glándula suprarrenal, específicamente la médula de la glándula suprarrenal, va a liberar adrenalina como hormona. Y estas dos sustancias químicas van por vía sanguínea naturalmente, sobre todo la adrenalina, a afectar todas estas propiedades del corazón. Específicamente las va a incrementar a todas. O sea, todas estas propiedades van a sufrir incremento debido a la activación del sistema nervioso simpático. Y teniendo en cuenta que vamos a hablar de fármacos inotrópicos y que muchas veces los inotrópicos son medicamentos que químicamente en su estructura se parecen a la noradrenalina y a la adrenalina, pues quería pues recordarles esa característica de que estas propiedades cuando doy esos medicamentos podrían verse afectadas. Entonces veníamos hablando del sistema nervioso simpático y habíamos dicho pues que también lo llamamos sistema adrenérgico. Y lo llamamos adrenérgico básicamente por esa característica de que las sustancias químicas son noradrenalina y adrenalina. A nivel del corazón, va a tener unos efectos, esas sustancias, sobre unos receptores que vamos a llamar receptores beta 1 cardíacos. Estos receptores beta 1 van a tener la capacidad de producir unos cambios dentro de la célula que finalmente van a llevar a que se acelere la excitación, es decir, el vasomotropismo, que el impulso se envíe de manera más fácil. Eso quiere decir que estaríamos estimulando el dromotropismo, que se despolarice también más fácil la célula y que finalmente, pues al entrar calcio al cardiomiocito, pues finalmente se produzca aumento de la fuerza de contracción. Entonces, voy a explicarles desde el nivel molecular qué es lo que van a producir los receptores beta 1 para explicárselos no así con la diapositiva, sino más bien con un esquema. Entonces voy a pintarles, pero no en azul. Voy a tratar de pintarles de una manera muy sencilla una célula cardíaca. Ustedes saben que las células cardíacas pues son alargaditas y se unen unas con otras formando un sinsitio, pero en este caso para facilidad de la explicación pues la voy a dejar simplemente como un cuadradito. Aquí estoy pintando la bicapa lipídica de la célula, es decir, la membrana celular formada por fosfolípidos. Como es una bicapa, pues la pinto doble. Y como veníamos diciendo, en este corazón nosotros vamos a tener un receptor de membrana, es decir, es una proteína que está metida en la membrana celular, que es un receptor que se va a llamar receptor beta 1 y que en su estructura como receptor llamamos a este un receptor de 7 pasos o un receptor ligado a proteína G, también lo llaman serpentino, básicamente porque vamos a tener que el receptor tiene una parte que va a reconocer al fármaco, o en este caso pues estaríamos hablando de la adrenalina, si es la sustancia natural que produce mi cuerpo, y parte del receptor va a cruzar 7 veces la membrana plasmática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la parte interna vamos a ver que el receptor va a estar ligado a una estructura que llamamos proteína G. La proteína G está formada por 3 subunidades, una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma, que cuando el receptor no ha recibido ningún estímulo, o sea, no ha recibido la sustancia, en este caso no ha recibido la noradrenalina o la adrenalina, pues este receptor, esta proteína G estaría calmada, digámoslo así, estaría dormida, estaría inactiva. Pero que tan pronto viene la adrenalina, entonces pongamos aquí adrenalina, suponiendo pues que nos asustamos y que entonces produjimos esta hormona, la adrenalina va
a fijarse al receptor que dijimos que se llamaba receptor beta 1, pues estamos hablando del corazón, y esa unión de la adrenalina al receptor va a producir la activación, entonces la voy a poner así como brillando para simular pues que se activó la proteína G. Específicamente la proteína G que está unida al receptor beta 1 se llama proteína G estimulante. Esa es la forma pues como llamamos a esta proteína, entonces voy a ponerle por aquí G estimulante. GS quiere decir G estimulante. ¿Qué sucede cuando se activa la proteína G por la adrenalina? Gracias pues a la acción de la adrenalina, se van a dividir las subunidades, se van a desligar. Y por un lado queda la subunidad alfa y por otro lado quedan la subunidad beta gamma. Ahora, al desligarse, que esa es la activación de la proteína G, vamos a observar que la subunidad alfa va a activar una enzima que hay dentro de la célula. Vamos a pintarla de una manera muy peculiar para que gráficamente la recordemos con facilidad. La voy a pintar así como una especie de cocodrilo. Esta enzima que acabo de pintar se llama la adenilciclasa, también le llaman adenilatociclasa. Y la función de esa enzima cuando es activada, cuando es estimulada por la proteína G, específicamente por la subunidad alfa, es convertir el ATP que la célula está produciendo, gracias pues a la acción de la mitocondria, es convertir ese ATP en una sustancia llamada AMP cíclico. Muy bien, miren entonces cómo la adrenalina ha hecho este cambio celular. Todavía no lo hemos terminado de contar, pero voy a repasar el caminito. Se une la adrenalina al receptor beta 1, se activa la proteína G estimulante, se desligan las subunidades alfa de la beta gamma. La subunidad alfa entonces va a activar una enzima dentro de la célula cardíaca que se llama la adenilciclasa. La adenilciclasa al estar activada comienza a degradar ATP y lo convierte en AMP cíclico. Por lo tanto, por el hecho de haber adrenalina, los niveles de AMP cíclico intracelulares empiezan a aumentar. Ahora, ¿qué función tiene este incremento de AMP cíclico? ¿Para qué sirve el incremento de este AMP cíclico? Va entonces, a su vez, este AMP cíclico a activar otra enzima que se llama la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Proteína quinasa, que la llamamos proteína quinasa A, por el hecho de que depende de que haya AMP cíclico para que ella pues se active. Esta enzima, la proteína quinasa, su función es producir fosforilaciones, es decir, pegarle fósforos a diferentes moléculas que haya dentro de la célula cardíaca. Y entonces vamos a ver qué consecuencia clínica o consecuencia fisiológica más que clínica va a tener el hecho de que se active la proteína quinasa A dentro del corazón. Lo primero que va a suceder, digamos, es que el hecho de que esa proteína quinasa A esté activa y empiece a fosforilar, voy a pintar la fosforilación como un fósforo, como una P, ¿sí? Va a hacer que se fosforilen unos canales lentos de calcio-sodio que hay en la célula cardíaca de conducción lenta. Ahora, ¿qué efecto va a tener que haya más canales fosforilados? Quiere decir que esos canales van a acoplarse a la membrana. Voy a pintar el canal así, ¿cierto? Como un canal, es un canal de calcio y sodio, o sea que deja entrar, deja pasar. Venga, yo borro aquí para que eso no me estorbe. Deja entrar. Voy a ponerlo así para que no se enrede. Muy bien, entonces esos canales lentos de calcio y sodio lo que van a permitir es que el calcio y el sodio también que hay afuera empiece a ingresar a la célula cardíaca. Muy bien. Entonces, esa es una de las consecuencias de que finalmente pues, esté activa la proteína quinasa A. Ahora, si se entra el calcio y también entra sodio,
Esto va a hacer que el potencial de acción de la célula que se considera célula de conducción lenta, no sé si ustedes recuerdan el potencial de acción, que el potencial de acción pues es básicamente que hay un potencial de reposo de membrana, o sea que la membrana celular tiene una carga que para lo que es la fibra de conducción lenta es aproximadamente de menos 60 milivoltios. Ahí está tranquila la membrana, digamos que no deja pasar iones, pero que a medida que van entrando iones, en este caso calcio y sodio, de manera lenta al interior de la célula, este potencial de menos 60 va ascendiendo poco a poco, ¿cierto? De manera muy lenta. Por eso es que esta fibra se llama de conducción lenta. Miren que la pendiente de ascenso va subiendo de manera suave hasta que se llega a un punto que llamamos el punto umbral o el potencial umbral o el potencial de disparo, también lo llaman o el punto de disparo, que generalmente es de menos 45 milivoltios. Si no me están entendiendo, me dicen, por favor. Entonces, miren la consecuencia que va a tener el que en esta célula cardíaca, que normalmente para poder ascender y poder llegar al punto de umbral, que dijimos que era de menos 45 milivoltios, se fosforilen más canales de calcio, quiere decir que al fosforilarse más canales de calcio, va a entrar más calcio en ese momento de la despolarización de la célula. Y si entra más calcio, quiere decir que esa pendiente, que inicialmente era así como más aplanadita, pues se va entonces a hacer un poquito más pendiente, ¿cierto? Se va a hacer más rápido, va a llegar al punto de umbral de manera más rápida. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando se alcanza este potencial de menos 45 milivoltios que les dije que era el umbral? En ese momento, a esta membrana celular se le abren de manera súbita, de golpe, unos canales de sodio que dependían del voltaje para poderse abrir todos de manera rápida. Entonces a esta membrana se le abren todos esos canales de sodio y súbitamente a esta célula cardíaca le entra mucho sodio y mucho calcio y de esa manera se logra la despolarización, ¿cierto? Entonces todo este proceso que acabamos de mencionar, a todo esto le llamamos la despolarización, es decir, el cambio de la polaridad de la membrana que estaba en menos 60 a una polaridad positiva, que generalmente es aproximadamente de más 20 milivoltios. Una vez que se ha llegado a este punto de positividad, se cierran esos canales que estaban abiertos y se abren canales de potasio. Y por lo tanto, al abrirse canales de potasio, el potasio, que es un catión intracelular, empieza a salir de la célula y al salir de la célula, pues la polaridad, las cargas positivas que tiene el potasio, pues como están saliendo, quiere decir que se están volviendo cada vez por dentro la célula más negativa, hasta que se recupera el potencial de reposo, que era de menos 60 milivoltios, gracias a esa salida de potasio. Entonces, esto es lo que es el potencial de acción de la célula de conducción lenta. El de la célula de conducción rápida o las células contráctiles del corazón es un poquito distinto, pero ese es el que más me interesa que conozcan para entender los medicamentos que vamos a ver. Entonces, miren, jóvenes, cómo cuando tenemos adrenalina disponible o cualquier sustancia que pueda activar a este receptor beta 1, va a tener esta consecuencia de activar la proteína G estimulante, se desliga la subunidad alfa, se activa la adenilciclasa, a su vez se aumentan las cantidades de AMP cíclico dentro de la célula, lo que activa la proteína quinasa y de esa manera se van a fosforilar más canales de calcio que van a permitir que este umbral se alcance más rápidamente y si este umbral se alcanza de manera más rápida, pues obviamente el potencial de acción también se va a dar de manera más rápida antes de lo esperado, lo que no solamente entonces va a tener consecuencia en cuanto a lo que es la excitabilidad o el vasmotropismo que habíamos dicho, sino que también va a tener entonces importancia en cuanto al cronotropismo, porque obviamente se va a hacer la frecuencia cardíaca más acelerada. ¿Me están entendiendo?
profe. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver qué otras consecuencias tiene dentro de la célula cardíaca el que se aumente la proteína quinasa A. Pues nuevamente va a tener que ver, voy a borrar esto para hacerlo de una vez hacia allá, va a tener que ver nuevamente con el hecho de que se fosforilen esos canales de calcio y que al fosforilarse más canales de calcio, pues quiere decir que este potencial de acción que se originó en el nodo sinusal va a poder también pasarse de manera más rápida al nodo auriculoventricular. Y de esa manera, al tener esa fosforilación de canales de calcio, también estaríamos entonces no solamente afectando, como dijimos ahora, el vasomotropismo, la excitabilidad, el cronotropismo, la frecuencia, sino también entonces la velocidad de conducción, es decir, qué tan rápido pasa el impulso del nodo sinusal al nodo auriculoventricular y por lo tanto qué tan rápido pasa el impulso de aurículas hacia los ventrículos. Y por lo tanto, cuando damos medicamentos que estimulen estos receptores, pues estaríamos logrando finalmente también incrementar entonces lo que es el dromotropismo. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se activa la proteína quinasa y entra este calcio a la célula? Entonces voy a poner por aquí simplemente que obviamente al activar la proteína quinasa, quiere decir que va a haber más calcio dentro de la célula cardíaca. Y resulta que ese calcio que se va incrementando por la entrada paulatina de ese calcio va a estimular en el retículo sarcoplásmico de esta célula. Recordemos que el retículo sarcoplásmico, voy a pintarlo aquí como una bolsita. Es una bolsita realmente que dentro de la célula que en su interior tiene guardado calcio. Eso es el retículo, pongamos RS, retículo sarcoplásmico. Se ha guardado ese calcio. Ahora bien, cuando se van aumentando los niveles de calcio intracelular, que va entrando ese calcio del exterior al interior, eso hace que unos receptores que hay acá en la membrana del retículo sarcoplásmico, en este caso voy a pintar a ese receptor de esta manera, de hecho es un receptor como tipo canal iónico, así. Se llama receptor de ranodina, no sé si lo han oído hablar, ranodina, o también lo llaman RIR. Entonces, el hecho de que se aumente este calcio intracelular va a activar a este receptor, lo va a activar, lo va a estimular. Y al estimularse ese receptor, la consecuencia que va a tener es que ese calcio que estaba guardado dentro del retículo sale al citoplasma. Y al salir ese calcio, más el calcio que estaba entrando, naturalmente hace que los niveles de calcio dentro de las células se incrementen de manera considerable. Ahora, ¿por qué es importante que se aumenten bastante los niveles de calcio? ¿Para qué es útil el calcio dentro de una célula contráctil? ¿Cómo se contrae una fibra esquelética o una fibra, en este caso, cardíaca? ¿Qué proteínas son las que hacen que se contraigan? Si las recuerdan. Las Profe, troponinas. la troponina C, el calcio se une a la troponina C. Muy bien, el calcio se va a unir a la troponina C. Aquí voy a tratar de pintar pues de una manera muy sencilla, por no decir primitivo. Estoy tratando de pintar las fibras de miosina. Recordemos que la miosina pues está dentro de la fibra cardíaca, obviamente, y también dentro de la esquelética. Y que esta miosina también pues va a interactuar, digámoslo así, con otras proteínas, otros filamentos que se van a llamar actinas. Entonces aquí estoy tratando de pintar lo que es actina. Vamos a pintar por aquí otra actina.
Recuerden que la actina la llamamos el filamento delgado, también la llaman pues filamento delgado, y a la miosina se le llama grueso. La fibra realmente es más gruesa. Muy bien, esta es actina. Actina. Ahora, resulta que la actina está rodeada por una fibra que llamamos tropomiosina. Voy a dejarla así. Vamos a pintar aquí esta. Esta sería entonces la tropomiosina. Y la tropomiosina, a su vez, tiene 3 estructuras, voy a pintarlas así, pegaditas a ella. Vamos a pintar por aquí otra para que la vean mejor. Otras acá, otras acá. Esas 3 estructuras que acabo de pintar se llaman las troponinas. Listo. Y dentro de esas troponinas, pues hay una que se llama troponina C, que es la que me importa, pues que en este momento recuerden. Entonces, miren, ¿qué es lo que veníamos hablando? Entró calcio a la célula, salió calcio del retículo, ¿cierto? Ahora, ese calcio que está dentro de la célula, entonces, que está en el citoplasma, empieza a acercarse a estas fibras contráctiles, pongámoslo por aquí, y de esa manera, ese calcio se va a unir a la troponina C. Les voy a poner aquí liga calcio, para que recuerden que la C es precisamente de calcio. Entonces, ese calcio cuando se pega a la troponina C, un momentico chicos, es como si se despegara o se abriera una tapita, digamos que esta es la troponina C, cuando el calcio se une a este punto, abre la tapita, ¿sí? Y queda en la actina un sitio de unión disponible para que de esa manera la cabecita de la miosina pueda interactuar en ese punto. Se juntan las dos, entonces actina y miosina harían la unión y ya de esa manera se puede hacer entonces el golpe de fuerza, que es lo que va a producir el acortamiento de la fibra y por lo tanto la contracción. ¿Me han entendido? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el hecho de que haya más calcio disponible en el citoplasma de la célula cardíaca, pues obviamente va a favorecer que la troponina se pegue fácilmente al calcio, se despeguen los sitios activos de la actina, se queden libres los sitios activos de la actina y finalmente entonces las cabecitas de miosina puedan hacer la interacción con la actina y acortarse entonces la fibra. Entonces, la última consecuencia, devolvámonos a la otra esquema, la última consecuencia que tiene que haya más calcio disponible es que entonces ese calcio va a favorecer la interacción entre las fibras de actina y miosina. Y si se favorece la interacción entre ellas, quiere decir que se va a hacer la contracción cardíaca y si se da la contracción cardíaca, pues naturalmente estaríamos hablando de inotropismo. Muy bien. Entonces, así es como la activación del simpático, digámoslo así, va finalmente a tener consecuencias directas sobre las 5 propiedades del corazón. Y por lo tanto, cuando doy cualquier medicamento que simule o que logre activar a este receptor beta 1, que es el que estamos hablando, pues naturalmente vamos a producir todos estos efectos que acabamos de mencionar. Entonces regresemos a la presentación para que ahora sí, pienso yo que es más fácil entender esta diapositiva que les tengo. Entonces les dije, el receptor beta 1 es activado, en este caso pues estamos hablando del sistema nervioso simpático, pero también puede ser activado por medicamentos. Esa activación tiene como consecuencia que se active la proteína G estimulante, la cual se va a desligar en sus subunidades y la subunidad alfa es la que va entonces a activar a la enzima que se llama adenilciclasa, la cual va a degradar al ATP para convertirlo en AMP cíclico. De esa manera,
se aumentan los niveles de AMP cíclico dentro de la célula y estos niveles incrementados van a hacer que se active otra enzima que hace fosforilaciones que se llama la proteína quinasa A o proteína quinasa de AMP cíclico. Eso va a tener como una consecuencia muy importante la fosforilación de canales lentos de calcio-sodio y ya vimos cómo eso entonces va a acelerar la excitación, a enviar más fácil el impulso hacia el otro nodo, ¿cierto? Hacia el nodo auriculoventricular, a cómo se despolariza más fácil la célula, eso también va a tener consecuencias pues en la frecuencia. Y por último, cómo entra el calcio extracelular. Esa entrada de calcio extracelular estimula a su vez la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, lo que va a favorecer la contracción y por lo tanto el inotropismo. Muy bien. Entonces, esa es la consecuencia que tendría pues entonces la activación del receptor beta 1 en nuestro corazón. Ahora, si estamos hablando de inotrópicos y de medicamentos vasoactivos, también vamos entonces a hablar de lo que es el gasto cardíaco y la presión arterial media. Estos dos son elementos relacionados entre sí. Nosotros sabemos muy bien como enfermeros que la presión arterial media es importante valorarla en nuestros pacientes porque es la que va a garantizar la perfusión a los órganos. Puede estar un paciente hipotenso en cuanto a su sistólica y su diastólica, pero si la media está conservada, pues hay buena perfusión y si hay buena perfusión, naturalmente, pues el órgano va a recibir suficiente oxígeno para hacer su producción de energía por el medio aeróbico y de esa manera va a mantenerse, digamos, funcional. Pero si baja la presión arterial media, eso obviamente va a hacer que los órganos empiecen a sufrir de hipoxia. Al haber hipoxia, pues va a cambiar el metabolismo. La pobre mitocondria ya no va a ser capaz de producir suficientes ATPs a partir del oxígeno, sino que va a tener que empezar a utilizar otros componentes que no sean solo glucosa, sino que va a tener que usar otros medios y eso lleva al metabolismo anaeróbico, lo que finalmente hace que se aumente la producción de ácido láctico y esa acumulación de ácido láctico pues puede llevar a falla multiorgánica. Entonces, ¿cómo se relaciona la presión arterial media con el gasto cardíaco? Pues resulta que presión arterial media es gasto cardíaco por resistencias vasculares sistémicas. Y bien sabemos que el gasto cardíaco, a su vez, está directamente relacionado con lo que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, mientras que las resistencias vasculares, pues que hacen referencia a la dificultad que tiene el ventrículo de expulsar la sangre hacia el sistema arterial, pues tiene que ver con la vasoconstricción o con la vasodilatación arteriolar finalmente. Entonces, el gasto cardíaco, como decíamos, está relacionado con la frecuencia cardíaca, de modo tal que lo que afecte la frecuencia cardíaca va a hacer que el gasto cardíaco se afecte. Y teniendo en cuenta que la frecuencia cardíaca puede estar modificada por el sistema nervioso autónomo, podríamos decir que el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta el gasto. Y si aumenta el gasto, pues indirectamente también estaría aumentando la presión arterial media. Mientras que el sistema nervioso parasimpático, la activación del nervio vago, por ejemplo, por medio de la acetilcolina, lo que haría es, por el contrario, reducir la frecuencia cardíaca y al reducir la frecuencia cardíaca, pues eso llevaría a reducción del gasto cardíaco. Pero como bien dijimos, la frecuencia cardíaca no es el único elemento que modifica el gasto, sino que el volumen sistólico también es modificado, entonces modifica también al gasto. Eso quiere decir que el volumen sistólico es esa cantidad de sangre que va a llegar a ese corazón y por lo tanto ese volumen sistólico va a depender tanto de la poscarga, que es básicamente lo que es resistencias vasculares, y también de la precarga, es decir, que tanto volumen de sangre o de agua, porque pues plasma es básicamente agua, está llegando a ese ventrículo y está llenando ese ventrículo al final de la diástole. Por lo tanto, chicos,
si yo tengo un paciente con gasto cardíaco caído al que se le van a empezar a poner medicamentos inotrópicos para tratar de mejorar ese gasto cardíaco, pues antes de administrar esos medicamentos es importante garantizar que haya suficiente precarga, es decir, que haya suficiente volumen que llegue al corazón para que el corazón pueda expulsar ese suficiente volumen sanguíneo. Y eso quiere decir que antes de iniciar un tratamiento de inotrópicos es importante garantizar la volemia del paciente. Y por lo tanto, quiere decir que debo administrar cristaloides previamente para tratar de elevar un poquito la presión y que esa precarga esté más elevada también. Muy bien. Ya la poscarga, pues eso dependerá de si el paciente está más vasoconstriñido o al contrario muy vasodilatado y eso entonces cómo me va a afectar ese gasto cardíaco. Muy bien, entonces ahí vemos cómo se relaciona la presión arterial media con el gasto cardíaco y con las resistencias vasculares y por lo tanto yo puedo dar medicamentos que aumenten el gasto cardíaco. Pueden hacerlo por el aumento de la frecuencia cardíaca o lo que vamos a ver hoy, pues aumentándolos por medio de la fuerza de contracción. Y también puedo hacerlo modificando las resistencias vasculares sistémicas para tratar de mejorar esa presión arterial media. Si yo aumento las resistencias vasculares, es decir, produzco vasoconstricción suficiente sin llevar pues al exceso, eso va a hacer que finalmente la presión arterial también suba de manera adecuada. Y ahí entonces vendrían lo que son los fármacos vasopresores, que también hacen parte pues del tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, por un lado vamos a ver los inotrópicos y por otro lado vamos a ver los vasopresores. Claro que yo también puedo tener un paciente que lo que yo necesite es al contrario dilatarle los vasos sanguíneos, o sea, bajar las resistencias vasculares, o sea, disminuir la resistencia. Y en ese caso, entonces los fármacos a los que estaríamos obligados a hablar serían los vasodilatadores. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos pues como en esos tres grupos farmacológicos. Y para empezar, vamos a hablar entonces de los inotrópicos. Voy a tratar de iniciar con los inotrópicos. Y quiero hablarles de los inotrópicos tipo catecolaminas que nos acompañan desde hace muchos años en la clínica y que siguen siendo una opción terapéutica bastante utilizada. Cuando yo hablo de que un medicamento es una catecolamina, estoy haciendo referencia a la estructura química de ese medicamento. ¿Y qué quiere decir catecolamina? Quiere decir que la estructura química está constituida por un anillo catecol y por una cola, si vamos a hablar pues que esa estructura de anillo va a tener aquí pegado un pedacito, otro segmento, entonces esta va a ser la cola va a tener un grupo amino y miren acá el grupo amino, ¿cierto? Donde hay un nitrógeno. Entonces, cuando yo digo que es una catecolamina, es una estructura que está constituida por un anillo catecol y por una cola que contiene un grupo amino. Y esa es una estructura compartida por varios fármacos que pueden ser inotrópicos y también pueden ser vasoactivos. Entonces, yo quiero que ustedes conozcan esta estructura química porque esa estructura química nos permite entender generalidades o características farmacológicas que comparten estos fármacos entre sí. Y tenemos, por ejemplo, que el hecho de tener el anillo catecol, que es básicamente un anillo de benceno con dos hidroxilos, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, le provee a esta porción de la molécula una alta polaridad. ¿Qué entienden por que la molécula tenga mucha polaridad? No entienden la palabra polar. Les voy a dar otra porción. Está muy cargada. ¿Qué quiere decir que sea muy cargada? Con mayor peso o que llama mucho los demás. Bueno, más que el
peso hace referencia a las cargas, así tiene cargas, muchas cargas positivas o si tiene muchas cargas negativas, lo que la hace a tener, pues a llevarse, irse hacia un polo, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues polo positivo y polo negativo. Entonces, el hecho de que yo tenga una estructura con un anillo catecol le da muchas cargas a la molécula, ya sean cargas positivas o cargas negativas, y eso va a tener una consecuencia importante en la absorción de estos medicamentos, porque cuando yo tengo fármacos que son con mucha carga, lo ideal es que sean neutros, pero si lamentablemente en la estructura hay cargas positivas o negativas, eso va a dificultar que el fármaco penetre membranas biológicas, es decir, que no pueda penetrar membranas celulares y cruzar de un lado al otro de ciertas áreas corporales. Eso explica el hecho de que haya estos dos hidroxilos y que le den cargas a la molécula, explica por qué todos los fármacos que son con esta estructura química deben ser administrados netamente por vía parenteral. Porque si yo los administrara por vía oral, el medicamento cuando llega a la mucosa gástrica o llega a la mucosa intestinal, no es capaz de cruzar las células de la mucosa hacia el torrente sanguíneo por esas cargas. ¿Les queda claro? Muy bien, entonces esa es la primera característica que tiene el tener anillo catecol, que la molécula entonces está muy cargada y por esa razón no permite absorción fácilmente o cruce fácil de membranas biológicas, lo que implica que la administración debe ser preferentemente por vía parenteral y vamos a ver que la gran mayoría pues van a tener que ser específicamente por vía intravenosa. Esa es la razón, hay que ponerlas en el sitio donde van a hacer efecto porque si no, no atraviesan y no llegan al sitio donde van a trabajar. Otra consecuencia que tiene el tener este anillo catecol es que yo no sé si ustedes recuerdan por allá cuando uno estaba en farmacología o hasta en fisiología, que les hablaban de cómo se hacía la biosíntesis de la noradrenalina. Voy a pintar acá esa es una terminación nerviosa. Recuerden que si estamos hablando de un neurotransmisor como es la noradrenalina, es una sustancia que se sintetiza netamente en la terminación nerviosa y entonces este va a ser un nervio adrenérgico. O sea que hace parte del sistema nervioso simpático, ¿cierto? Y resulta que a este nervio le entra una sustancia llamada L-tirosina, que es un aminoácido. La tirosina es una estructura química más o menos así, con un solo hidroxilo. Es un anillo de benceno con un solo hidroxilo y un grupo nitro, ¿cierto? Un grupo amino. Cuando esa tirosina penetra la membrana de la neurona e ingresa aquí al botón terminal, dentro de esa neurona van a haber unas enzimas que convierten esa tirosina en L-dopa. Luego esa L-dopa se va a convertir en dopamina. Esa dopamina se guarda dentro de unas bolsitas llamadas vesículas y esa dopamina ya dentro de las vesículas se va a convertir finalmente en noradrenalina o norepinefrina. Que esa es la sustancia que finalmente se va a liberar aquí en la sinapsis. Por ejemplo, en la sinapsis del corazón, ¿cierto? El nervio simpático que inerva el corazón, entonces libera la noradrenalina como neurotransmisor y ya saben que el corazón tiene receptores beta 1, ¿cierto? Ligados a proteína G estimulante, que cuando esa noradrenalina activa ese receptor, pues ya habíamos hablado que se aumenta el AMP cíclico, que se activa la proteína quinasa A y que eso va a tener todas esas consecuencias en las propiedades del corazón. Entonces, chicos, todas las catecolaminas van a tener la característica de ser sustancias que se parecen químicamente a todas estas sustancias que produce mi cuerpo, a la dopamina, a la noradrenalina y obviamente a la adrenalina, noradrenalina y adrenalina. Ahora,
estas sustancias químicas que mi cuerpo produce naturalmente no pueden estar eternamente ahí en la sinapsis, porque querría decir que todo el tiempo nosotros estaríamos produciendo efectos simpáticos sobre mi cuerpo que no son, pues son muy importantes para salvarme la vida, pero a largo plazo pueden tener consecuencias importantes. Entonces, aquí en mis células, en la sinapsis, voy a tener dos enzimas, o voy a tener enzimas que van a encargarse de destruir a la noradrenalina. Entonces, aquí en la sinapsis voy a tener una enzima, vuelvo y se las pinto así como un cocodrilo, que se llama la catecol o metiltransferasa, y dentro de la neurona voy a tener otra enzima que se llama la monoamin oxidasa. Entonces, ellas son las que, esas enzimas, catecolometiltransferasa y la monoaminoxidasa, van a ser las encargadas de degradar a las catecolaminas. Ahora, ¿por qué me interesa que conozcan a la catecolometiltransferasa en este caso? Habíamos dicho que para que una sustancia sea llamada catecolamina tiene que tener un anillo catecol, es decir, un anillo doble de benceno doblemente hidroxilado, con una cola que tenga un grupo amino. Si esta se llama catecol o metiltransferasa, naturalmente esta enzima lo que va a destruir es el anillo catecol de todas las moléculas que tengan ese anillo. Por eso se llama catecol o metiltransferasa, porque come anillo catecol, destruye anillo catecol. Y la forma de destruirlo es muy simple. O sea, yo les voy a pintar así para que recuerden. Voy a pintarla así, que la COMT se come el anillo catecol, pero realmente lo que le hace al anillo es que ya no sea un anillo catecol. Básicamente le pone un metilo. Entonces, si este es el anillo catecol con dos hidroxilos, aquí estaría el otro hidroxilo, lo que hace la enzima es quitar un hidroxilo y a cambio le pone un grupo metilo con oxígeno, ¿sí? Un grupo metilo es un CH3. Entonces, si yo tengo obviamente aquí ya un hidroxilo, pero en vez de tener otro hidroxilo acá, yo lo que tengo es un grupo CH3, un metilo con un oxígeno, obviamente esto ya no se puede llamar anillo catecol y obviamente la sustancia ya no va a poder activar al receptor y si no activa al receptor se pierde el efecto farmacológico. Entonces, recapitulo. Todas las moléculas químicas que se llaman catecolaminas tienen una estructura compartida de un anillo catecol y de una colamina. El anillo catecol da unas características muy importantes a la estructura. Una, le da polaridad. Al tener muchas cargas, esa molécula no puede cruzar membranas biológicas y por lo tanto deben ser de administración netamente parenteral y en muchos casos pues tiene que ser exclusivamente intravenosa. Dos, que por el anillo catecol la enzima que degrada a ese anillo catecol que se llama la catecolometiltransferasa, pues es capaz de destruir rápidamente ese anillo catecol. ¿Dónde tengo yo esta enzima? En todas las células que tengan receptores adrenérgicos. Es decir, que esta enzima está en mis ojos, que ahí tengo receptores adrenérgicos, en mis vasos sanguíneos, la tengo en el hígado, la tengo obviamente en el corazón, la tengo en el útero, o sea que esta enzima, digamos que es bastante cosmopolita, es una enzima que vive en muchas partes de mi cuerpo porque su función es precisamente destruir la noradrenalina y la adrenalina que esté por allá produciendo demasiada activación de los receptores. Entonces, químicamente, ¿qué importancia tiene saber que la catecolometiltransferasa, que está en todas partes y que tan pronto vea la noradrenalina o la adrenalina o cualquier catecolamina, se la está comiendo, se me está comiendo el anillo catecol? A mí como enfermero, ¿qué me importa eso? Pues sí me importa, porque resulta que eso explica que estas moléculas, tan pronto yo las administro por vía venosa y llegan a los sitios donde van a hacer efecto, como en esos sitios está la catecolometiltransferasa, rápidamente la catecolometiltransferasa me está destruyendo el fármaco. Y si me lo está destruyendo, quiere decir que ya deja de hacer efecto farmacológico. Entonces, ¿cómo es la vida media de las catecolaminas? Muy corta. Por culpa del anillo catecol, las catecolaminas tienen vidas medias cortas.
En promedio, toda molécula que sea del grupo de las catecolaminas dura o sea, su vida media es aproximadamente 2 minutos, es decir, sus concentraciones plasmáticas máximas caen a la mitad tras haber pasado 2 minutos, porque es la catecolometiltransferasa la que se está comiendo ese medicamento y no me lo deja durar mucho tiempo en el cuerpo. ¿Les queda claro la importancia de entender el anillo catecol? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esa es la primera parte pues de la estructura química que yo necesitaba que ustedes conocieran. Entonces, que los dos OH proveen polaridad, lo que reduce la absorción y tienen que ser dadas por vía parenteral, y que la catecolometiltransferasa destruye el anillo, por lo tanto, son medicamentos de vida media de 2 minutos en promedio, o sea, muy corta, muy corta. Ahora, ¿qué importancia tiene la otra parte de la estructura química? La cola de amino. Pues sí, también tiene importancia. Resulta que esa cola, bueno, está constituida, digamos, por un esqueleto de carbonos, CH2, CH2, y pues obviamente tiene un grupo amino generalmente al final. Si yo modifico el grupo amino, ¿y cómo lo modifico? Agregándole pedacitos adicionales, agregándole moléculas adicionales, otros radicales. Entonces, al aumentar el grupo amino, digamos, volverlo más largo, voy a hacer que ese medicamento aumente la selectividad beta, es decir, que le gusten los receptores beta por encima de cualquier otro receptor, de los alfa, por ejemplo. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo aquí vamos a aumentar el grupo amino. Miren acá, miren la estructura de este medicamento. El anillo catecol, el esqueleto de carbono, y aquí tenemos el grupo amino. Y miren a este grupo amino lo que le pegamos, ¿cierto? Le pegamos otro esqueleto de carbonos que termina en un anillo de benceno con un hidroxilo. Esta estructura química así larga en el grupo amino es dobutamina. Y yo creo que ustedes deben saber, pues, que la dobutamina, aprendan a escribir así con esta B de beta, va a ser un medicamento que obviamente va a tener una selectividad muy alta por los receptores beta 1. Y miren que está dado por este aumento en la cola de amino, ¿sí? Muy bien, entonces ya saben que cualquier medicamento, el grupo de las catecolaminas, que en el grupo amino se le peguen otras moléculas, va a hacer que se le aumente la selectividad beta. Y lo otro, entonces, importante es hablar de la distancia de este esqueleto de carbonos con el grupo amino. Aumentar la distancia va a hacer que se incremente la actividad simpático-mimética. Y miremos, por ejemplo, en este caso, entonces, la adrenalina. Miren que la adrenalina pues va a ser como muy larguita en este punto comparada pues con las otras catecolaminas que solamente tienen 2 esqueletos de carbono. En cambio aquí pues tiene 3 carbonos más el grupo amino. Eso le aumenta pues como la distancia a esa cola. Y la epinefrina, pues realmente es un medicamento, o la adrenalina, es un medicamento que va a tener mucha selectividad, tanto alfa como beta, es decir, que va a activar los receptores que son específicamente del sistema nervioso simpático. Entonces, ¿les queda claro el significado de la palabra catecolamina y la importancia clínica? ¿O tienen alguna duda? ¿O ya sabían todo esto? No, profe, quedó muy caro, pero Perfecto. no, yo no recordaba bien todo eso. Muy bien. Entonces, ahora sí que ya entendimos pues esa estructura, vamos entonces a hablar de los sinotrópicos que son tipo catecolaminas. Y dentro de esos sinotrópicos vamos a hablar pues de todos aquellos que tienen la capacidad de activar los receptores beta 1 y vamos a empezar con el primero, digamos con el menos selectivo, con el que más, dependiendo de la dosis, problemas podríamos tener con él, que es la dopamina. La dopamina es un precursor de noradrenalina. Cuando yo digo que es un precursor de noradrenalina, estamos hablando específicamente
de esta síntesis que yo les hablaba ahora, ¿cierto? Que entra la tirosina y por encima se es convertida en L-dopa y luego es convertida en dopamina. Miren cómo la dopamina entonces realmente es un neurotransmisor o es un ligando, una sustancia química que normalmente produce mi organismo, ¿sí? Que obviamente yo también la tengo disponible como medicamento. Y dijimos que esta dopamina dentro de las vesículas donde ella pues está sintetizando la neurona, tiene la capacidad de convertirse en noradrenalina. Por lo tanto, siempre que yo le doy a un paciente dopamina como medicamento, ese medicamento va a tener la capacidad de convertirse de cierta manera en noradrenalina porque mi cuerpo tiene enzimas para convertirla a noradrenalina. Entonces, volvamos a la presentación para contarles allí. Entonces, la dopamina es un precursor de noradrenalina en los nervios simpáticos y también es una sustancia que vamos a sintetizar a nivel periférico, específicamente en los riñones, en lo que es en el túbulo contorneado proximal. Las celulitas allá de nuestros riñones tienen la capacidad de producir dopamina. Esa dopamina a nivel del túbulo contorneado proximal tiene un efecto muy importante de producir vasodilatación. Si se produce vasodilatación, se aumenta la tasa de filtración glomerular y de esa manera se garantiza una filtración adecuada en el glomérulo, ¿cierto? Básicamente. Entonces recordemos eso. Resulta que allá en el túbulo contorneado proximal, o sea, en el riñón, vamos a tener unos receptores que aceptan a la dopamina que produce obviamente mi mismo cuerpo y los vamos a llamar receptores de dopamina tipo 1, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a hablar de la dopamina como medicamento y qué pues, puede producir entonces como efectos farmacológicos esa dopamina. Pues esa dopamina, teniendo en cuenta que yo puedo tener receptores de dopamina a nivel del vaso sanguíneo del riñón y que la activación de ese receptor de dopamina tipo 1 va a producir vasodilatación. Obviamente eso va a tener consecuencias en la perfusión, específicamente al glomérulo que recibe el riñón. Entonces va a haber una vasodilatación renal. También tenemos esos receptores a nivel del mesenterio, a nivel coronario. Y cuando son activados, pues van a producirse vasodilatación de esas áreas corporales. Se sabe entonces que la activación del receptor de dopamina tipo 1 a nivel del riñón va a mejorar la tasa de filtración glomerular y obviamente si hay mayor filtración, pues voy a excretar también un poquito más de sodio. Pero, chicos, muy importante este pero, aumenta el consumo de oxígeno en la médula renal. Y esto explica el por qué la dopamina como medicamento que antes se usaba a dosis dopa o dosis bajas con el objetivo de hacer esa vasodilatación renal y supuestamente, pues si yo vasodilato estoy mejorando la perfusión a ese órgano en particular y por lo tanto estoy disminuyendo el riesgo de daño renal, pues hace años se utilizaba la dopamina, yo creo que hace 20 años, no sé, se utilizaba la dopamina de esas dosis dopa dizque para proteger el riñón. Pero después estudios clínicos demostraron que aunque yo sí aumente la tasa de filtración glomerular, lamentablemente al aumentar el consumo de oxígeno en la médula renal, no se compensaba, obviamente esa vasodilatación no compensaba el aporte de oxígeno y finalmente podía haber isquemia de la médula del riñón y al haber esa isquemia finalmente se manifestaba lamentablemente el daño renal y por lo tanto la dopamina en estos momentos clínicamente pues ya no se usa con ese objetivo de proteger riñón. Igual el efecto sigue sucediendo, o sea, no quiere decir que por el hecho de que ya no se use clínicamente yo no esté estimulando los receptores dopaminérgicos. Sí, sí lo estoy estimulando, pero ya sabemos que no van a tener una ventaja clínica para el paciente. La dopamina entonces también tiene la capacidad de activar los receptores beta 1. Vamos a hablar, ¿dónde tenemos receptores beta 1? Ustedes pues, saben que en el corazón y en dónde más. ¿No recuerdan? A nivel pulmonar. Dime. Pulmones. A nivel Pulmones. pulmonar. No, esos son beta 2. Los receptores beta 1 los tenemos en el corazón
y ya les voy a dar la mnemotecnia para que lo recuerden fácil, y los tenemos en el riñón. Ay, ¿qué pasó aquí? Riñón. ¿Cuántos corazones tenemos? 1. Por lo tanto, tenemos receptores beta 1 en el corazón. ¿Cuántos pulmones tenemos? Pues desde que hayamos nacido completos. 2, ¿cierto? Por lo tanto, los receptores beta 2 están en el músculo liso del tracto respiratorio. ¿Les sirve la mnemotecnia o no? Sí, Sí, profe. Muy bien, pero de todas maneras, la mnemotecnia no me sirve pues para la parte del riñón. En el riñón también tenemos receptores beta 1 y pues estos receptores beta 1 cuando son activados en el riñón se produce renina y al producirse renina se aumenta la presión arterial, ¿cierto? O sea que cuando hablemos de efecto beta 1 también tenemos que pensar que en el riñón estoy produciendo renina por ese estímulo beta 1 y eso va a tener unas consecuencias a nivel de presión arterial. Pero bueno, dopamina entonces, cuando doy dopamina y activamos el receptor beta 1, pues naturalmente voy a obtener el efecto de inotropismo que vimos ahora por el aumento de la proteína quinasa finalmente en el músculo cardíaco, que se fosforilan más canales de calcio y de esa manera pues mejoramos la contracción. Obviamente también por el efecto a nivel del riñón voy a aumentar presión arterial sistólica y tengan en cuenta que si yo estoy aumentando tanto la excitabilidad como la conducción del corazón y también la frecuencia con que este dispara, estoy incrementando, cuando activo el receptor beta 1, estoy aumentando gasto cardíaco y por lo tanto al aumentar gasto cardíaco también estoy aumentando presión arterial media. O sea que cuando yo activo el receptor beta 1 con la dopamina, ya sea en el corazón o en el riñón, voy a obtener inotropismo, que va a aumentar el gasto cardíaco, cronotropismo positivo, que va a aumentar el gasto cardíaco, batmotropismo y dromotropismo positivos que también van a aumentar obviamente el gasto cardíaco y por el efecto en el riñón voy a aumentar presión arterial al haber más renina circulando. Y por último, pues la dopamina, que es un medicamento poco selectivo, es decir, puede activar varios tipos de receptores, va a tener efectos sobre los receptores alfa 1. Los receptores alfa 1 están en vasos sanguíneos. ¿Ustedes recuerdan más o menos dónde están los receptores adrenérgicos o les doy un repasito de eso? Profe, Pues un repasito, porfa. perfecto, sí. Me cuentan si les parece que estoy muy aburrida, que estoy muy salida del tema, yo no sé. Yo me modifico para ustedes. Entonces, chicos, vamos a hablar del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático también lo llamamos adrenérgico, ya dijimos el por qué, porque la sustancia que es capaz de activar a los receptores puede ser la adrenalina o la noradrenalina. Por lo tanto, voy a decir que las sustancias químicas que lo activan son esas dos, ¿cierto? Voy a poner noradrenalina y adrenalina. Pero eso quiere decir que yo voy a tener, así como tengo la sustancia, voy a tener un receptor en mis células que va a aceptar a la sustancia, que va a pegar a la sustancia y va a producir un efecto cuando la sustancia se pega a ese receptor. Los receptores del sistema nervioso simpático son receptores alfa y receptores beta, básicamente, así se llaman. A su vez, los receptores alfa se dividen en receptores alfa 1 y en receptores alfa 2 y los beta farmacológicamente hablando, es decir, que yo tenga posibilidad con medicamentos de estimular esos receptores, se van a dividir en receptores beta 1 y en receptores beta 2. También tenemos receptores beta 3 que están en adipocitos, pero como farmacológicamente aún no tenemos mucho que ofrecer al respecto, pues no los menciono normalmente en clase. Los receptores alfa 1, de manera muy general, pues hay en muchas partes de mi cuerpo, pero de manera muy general y la parte que clínicamente nos importa, están ubicados en vasos sanguíneos. Y vamos a imaginarnos este vaso sanguíneo para que recuerden al receptor alfa 1. Imagínense este vasito sanguíneo que le voy a poner una cuerdita.
que va a amarrar al vasito sanguíneo. Entonces voy a pasar un extremo del cordón por acá, esto pasa por detrás del vaso, por eso está punteado, sale por aquí por el frente, ¿cierto? Miren acá cómo sale por el frente del vaso y luego vuelve y pasa por detrás del vaso. ¿Qué forma adquiere ese cordoncito si lo pongo en de esa forma? ¿Se parece a esto? ¿Sí se les quedó parecido? Sí, señor. Y ahora, si esto es un cordoncito y yo con mis manos, si esta es mi mano y esta es mi mano, ¿cierto? Jalo el cordón hacia allá y jalo el cordón hacia allá. ¿Qué pasa con el asa del cordoncito? ¿Qué pasa con este segmento? Se vuelve más estrecho. Muy bien, se vuelve más estrecho. Y si se vuelve más estrecho, ¿qué le pasa a este vaso sanguíneo? Se excluye. Se cierra, muy bien, se cierra. Por lo tanto, si yo tengo receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos, el efecto principal que va a producir la noradrenalina o la adrenalina sobre esos receptores es cerrar el vaso, es decir, producir vasoconstricción. También tenemos estos receptores en el ojo y cuando es activado se contrae el músculo del iris, lo que produce dilatación de la pupila. También tenemos estos receptores alfa 1 a nivel del útero de la mujer y cuando se estimula ese receptor alfa 1 en el útero, se contrae el útero. También tenemos esos receptores alfa 1 en el músculo, específicamente en los esfínteres, el músculo liso, que son esfínteres, o sea que son anillos. Y cuando es estimulado ese receptor alfa 1 de los esfínteres, el esfínter se cierra, o sea que le pasa lo mismo que a esto. Entonces, por ejemplo, el esfínter urinario decide pues estar cerrado cuando tengo estimulación simpática, lo que disminuye la producción, pues la producción no, disminuye la eliminación de orina, o sea, yo no voy a evacuar con facilidad la orina. Por ejemplo, muy bien. Estos serían entonces los receptores alfa 1, que en este caso me importa que recuerden el de los vasos sanguíneos, específicamente los vasos sanguíneos de piel, de vísceras, son las que van a estar pues inervados por estos receptores. Y miren que tiene lógica, chicos. Si yo me asusto, es decir, tengo una secreción de adrenalina por algo que me amenazó la vida, ¿cómo se pone normalmente uno, cómo se le pone la piel a uno cuando está asustado? ¿De qué color se le pone? Fría, pálida. Fría y pálida. Y tiene toda la lógica, claro, si los vasitos sanguíneos que tienen receptores alfa 1, que fueron activados por la adrenalina que produje, se cierran, quiere decir que mi piel deja de recibir buena irrigación y se pone pálida. Y las partes distales de mi cuerpo, como son las puntas de los dedos, se ponen frías porque les falta irrigación. Entonces, de piel, vísceras y partes distales del cuerpo son las que más efecto van a tener, pues efecto alfa 1, esos vasitos sanguíneos. Muy bien. Ahora, los receptores alfa 2, bueno, los voy a tener muy importante en vasos sanguíneos, pero son poquitos. Realmente son poquitos alfa 2 en vasos sanguíneos y producen el mismo efecto que el alfa 1, o sea, vasoconstricción. O sea, que básicamente refuerzan el efecto de vasoconstricción, pero muy importante a nivel del nervio adrenérgico. Y ese es el punto más importante de los fármacos que activan a ese receptor. Recuerden el nervio, que yo les dije que tenían las bolsitas y que esas bolsitas contienen pues finalmente noradrenalina y que ante un estímulo esa noradrenalina se libera en la sinapsis para que haga efecto sobre sus receptores alfa o sobre los receptores beta que estamos hablando. Pero resulta que tenemos unos receptores alfa muy especiales que llaman alfa 2 que son presinápticos. Presinápticos porque están en esta membrana. Es decir, que aquí tengo receptores alfa 2. Mírenlos acá. Aquí en esta membrana. Y resulta que actúan como unos receptores de contrarregulación. Es decir, cuando yo produzco mucha noradrenalina, cuando hay exceso de noradrenalina que está activando a estos receptores y produciendo, por ejemplo, la vasoconstricción y está aumentando obviamente el gasto cardíaco y aumentando también pues la presión arterial por aumento del gasto y la vasoconstricción aumenta la presión arterial, ese exceso de noradrenalina va a activar
a este receptor alfa 2 y la activación de este receptor alfa 2 anula la liberación de más noradrenalina. Es decir que ante el exceso, miren que por eso es un tipo de receptor contrarregulador, ante el exceso se activa ese receptor para que ya no liberemos más noradrenalina. Y nosotros tenemos fármacos que activan a ese receptor, es decir, que cuando yo doy fármacos que activan a este receptor, estoy impidiendo que haya noradrenalina en la sinapsis, y si no hay noradrenalina, no habría efecto alfa ni efecto beta. Ejemplo de fármacos que activan, que se usen mucho en la parte de cuidado crítico, que activen el receptor alfa 2, la dexmedetomidina. ¿La han oído hablar? El Precedex. Sí, profe. Muy bien. Cuando ustedes han hecho de pronto, aunque este no tiene nada que ver con el tema que estamos viendo hoy, pero ya que les estoy hablando de estos receptores, cuando ustedes inician la infusión de Precedex en un paciente para sedarlo, cuando está en ventilación o bueno, para la circunstancia que se necesite, ¿qué observan ustedes que le pasa al paciente? Sí, Puede dar bradicardia. le puede dar bradicardia, muy bien. ¿Por qué le puede dar bradicardia? Miren, si yo no estoy permitiendo que con el Precedex, cuando estimulo este receptor, ya no hay noradrenalina, no hay noradrenalina en la sinapsis del corazón, no se activa el receptor beta 1. Si no se activa el receptor beta 1, no hay taquicardia, sino al contrario, bradicardia. Entonces, por eso la dexmedetomidina, ve aquí lo escribí mal, midina, puede producir bradicardia. ¿Qué más puede producir? Muy bien. ¿Qué le pasa al paciente a nivel del sistema nervioso central, a nivel de conciencia, sí, digámoslo así? No se seda, no le da sueño, pues no Pues, se profe, duerme. eso iba yo, sí, es dormido, porque esos son los que se le coloque cuando uno inicia de pronto cánula de alto flujo para mantenerlos un poquito más tranquilitos. Es correcto, lo sedas, porque resulta que la noradrenalina a nivel del tallo encefálico, del sistema reticular activador que tenemos en el tallo encefálico, tiene la función de mantenernos despiertos, de mantenernos activos, atentos. Por eso cuando usted se asusta, usted queda como más despierto, ¿cierto? Porque a nivel del tallo encefálico pasa eso. Y si cuando yo le doy desmedetomidina al paciente, estoy activando este receptor alfa 2 y eso anula la producción de noradrenalina en el tallo encefálico, el paciente le da es como somnolencia, como tranquilidad, como estar menos atento, más dormido, bueno, no sé, sedado básicamente, listo. Entonces, ese sería. Y obviamente también puede haber hipotensión al inicio del goteo, por la misma razón, porque ya no hay noradrenalina para activar los receptores alfa 1, entonces en vez de haber vasoconstricción va a predominar la vasodilatación, lo que finalmente puede bajar la presión arterial. Entonces digamos que estos receptores alfa 2 pues son muy especiales porque aunque son receptores del sistema adrenérgico, el efecto de la estimulación del receptor produce lo contrario a la activación del sistema nervioso adrenérgico. Hay otro medicamento que activa también ese receptor que se llama la clonidina, que ustedes la deben conocer como antihipertensivo de vieja data. Pero bueno, ya se da por vía oral. Muy bien, esos serían entonces el receptor alfa 1 y el receptor alfa 2. Ahora, vamos a hablar de los receptores beta 1. Entonces, el receptor beta 1, como bien sabemos, está en el corazón y ya sabemos que aumenta fuerza y también aumenta frecuencia y que realmente aumenta todas las, ya dijimos ahorita, todas las propiedades cardíacas. Y que también tenemos receptores beta 1, pongamos aquí como un riñoncito. ¿Sí se parece a un riñón? Vámosle aquí. Listo. A este riñón, ahí también tenemos receptores beta 1 y que cuando se activa ese receptor se produce renina. Y esa renina, como bien dijimos, pues finalmente va a hacer que haya angiotensina 2 y la angiotensina 2 pues va a hacer que se aumente la presión arterial. O sea que cuando hay noradrenalina, por eso es que lo primero que yo siento ante un susto, generalmente lo primero que uno se da cuenta es el aumento de la frecuencia cardíaca, la taquicardia que le da a uno, ¿cierto? Y obviamente, aunque usted no se dé cuenta, también su presión arterial se ha aumentado también por el efecto beta 1, además del efecto alfa 1. Muy bien, y tenemos receptores beta 2. ¿Me están oyendo? Que me dijo que la conexión está inestable. ¿Aló? ¿Me oyen? Profe, sí se le estaba Sí.
¿Pero ya me oyen mejor? Sí. Listo. Los receptores beta 2 entonces los vamos a tener en hígado. En hígado, la activación del receptor beta 2 va a producir liberación de glucosa. Y esto es importante, porque si yo estoy ante una amenaza de la vida, que es la razón por la cual se activó el simpático, se liberó la adrenalina y la adrenalina llega al hígado y hace que el hígado libere más glucosa, quiere decir que a mí me va a dar una hiperglicemia, pero es pasajera, obviamente. Pero esa hiperglicemia tiene una función fundamental y es que haya suficiente glucosa en sangre para que llegue a mi cerebro y que mi cerebro entonces tenga glucosa para hacer las actividades que el cerebro haga, para pensar bien hacia dónde me muevo, si me pongo a pelear, si salgo corriendo, qué hago ante esta situación pues, de amenaza a la vida. Entonces, el receptor beta 2 es hepático y estimula la liberación de glucosa, lo que lleva a hiperglicemia. También tenemos receptor beta 2, habíamos dicho ahora, a nivel del músculo liso de bronquios, de vías aéreas, y la activación del receptor produce relajación del bronquio o del músculo liso del bronquio. Y si hay relajación, pues quiere decir que aumenta el diámetro de la vía aérea. Si aumenta el diámetro de la vía aérea, pues obviamente la persona debe ventilar mejor. También tenemos receptores beta 2 en vasos sanguíneos, pero específicamente los vasos sanguíneos que irrigan músculo esquelético, únicamente esos. Y cuando se activa se produce dilatación del vaso. Y tiene lógica. Si yo, nuevamente repito, estoy ante una situación que amenaza mi vida, mi cuerpo, mis músculos tienen que estar activos, tienen que recibir suficiente oxígeno, es decir, que los vasos sanguíneos tienen que estar dilataditos para que les lleve el flujo suficiente al músculo esquelético. Y para que el músculo esquelético necesita eso, o para correr, para salvar la vida, ¿cierto? Correr hacia donde me pueda proteger, o al contrario, ponerme a pelear y que entonces en la pelea pues yo tenga suficiente oxígeno para poder responder a esta situación. Por esa razón, por este efecto beta 2 es que cuando yo le doy a un paciente, por ejemplo, propanolol, que el propanolol bloquea estos receptores, le puede dar obviamente crisis asmática o tos, ¿cierto? Porque si le estoy bloqueando este receptor, quiere decir que ya no hay relajación, sino contracción. Y eso quiere decir que ya la vía aérea se cierra y me puede dar tos. Y el paciente cuando hace ejercicio, por el bloqueo beta 2, que los vasos sanguíneos ya no estarían dilatados, sino al contrario constriñidos, se cansa muy rápido. Y él dice, ay, es que ya no hago, ya subo este tramo de escaleras y me siento agotado. Claro, si es que usted le está bloqueando estos receptores beta 2 con ese medicamento. Muy bien, chicos, esos serían pues básicamente los receptores adrenérgicos que nos importa pues como conocer farmacológicamente. Volvamos a la presentación entonces, a ver dónde vamos con dopamina. Muy bien, entonces habíamos dicho que la dopamina puede activar receptores beta 1, aumentando parámetros cardíacos y también presión, y a otras dosis, cuando son muy altas las dosis, pues entonces el medicamento también va a tener la capacidad de activar los receptores alfa 1, que como vimos ya van a producir vasoconstricción y eso va a llevar entonces a aumento de las resistencias vasculares sistémicas que pues pueden tener como consecuencia aumentar la presión arterial media, pero también podría tener pues como consecuencia, si el aumento de las resistencias es muy grande, pues que ya no haya buena irrigación a determinados tejidos. La dopamina, entonces, chicos, como medicamento, lo conseguimos en ampollitas de 200 miligramos con un volumen total de 5 mililitros. Y pues vamos a decir que es una catecolamina no selectiva. No selectiva porque activa tanto receptores alfa como beta. Pero va a depender de la dosis para lograr el efecto. Entonces, es una catecolamina dosis dependiente.
Si yo la doy a dosis bajitas, en un goteo bajito de 0,5 a 2 microgramos kilo minuto, generalmente se va a lograr la activación de los receptores dopaminérgicos tipo 1. Y recuerden que esa activación produce vasodilatación de lechos mesentéricos, renales y coronarios, lo que podría mejorar un poquito la perfusión a esos órganos, pero que es, pues generalmente se utilizaba para proteger riñón, pero que ya nos dimos cuenta que esa dosis no protegía riñón y que por lo tanto, pues estas dosis, digamos, han entrado en desuso. Si subo un poco más la dosis y la llevo de 2 a 10 microgramos kilo minuto, ya se pierde el efecto dopaminérgico y se empieza a lograr efecto beta. Y si estamos hablando de efecto beta, estamos hablando de efecto beta 1 y por lo tanto estamos logrando inotropismo positivo, o sea que la dopamina a dosis beta, es decir, a dosis de 2 a 10 microgramos kilo minuto, va a ser inotrópica positiva, va a aumentar gasto cardíaco, pongámoslo acá, pero recuerden el efecto a nivel renal, va a haber más renina y esa renina podría finalmente elevar también la presión arterial. Y a dosis más altas vamos a lograr efecto alfa. Entonces, alfa alta, ¿cierto? Sino que le cambien la T por la F para que se acuerden cuál es el efecto. A dosis de 10 a 20 microgramos kilo minuto, entonces se pierde el efecto beta 1 y se empieza a lograr efecto alfa 1, que ya sabemos que es vasopresor. Y que la consecuencia más importante entonces va a ser incremento de la presión arterial a consta del aumento de las resistencias vasculares. Muy bien, si la dopamina es una catecolamina, ya sabemos que es metabolizada por dos enzimas llamadas la catecolometiltransferasa y también la monoaminoxidasa, que aunque no se las mencioné, pues también tiene la capacidad. La monoaminoxidasa destruye todas aquellas estructuras químicas que estén hechas de un solo aminoácido, por llama monoamín, un solo aminoácido. Entonces, tan pronto yo pongo dopamina, estas dos enzimas que están en mi cuerpo, pues empiezan a degradar el medicamento y eso explica que la vida media de la dopamina sea de 2 minutos y que por lo tanto para lograr concentraciones en estado de equilibrio, es decir, que las concentraciones del medicamento en sangre sean lo suficientemente adecuadas para mantener el efecto ya sea beta o alfa, pues tiene que ser en infusión continua, ¿cierto? No hay otra forma de poner la dopamina que no sea en infusión, porque la vida media tan corta no permite otra forma de administración. La dopamina es compatible con suero fisiológico con destroza al 5%, o sea que con cualquiera de esos se puede hacer la dilución en caso de ser necesario. Hay que tener muy en cuenta que todas las catecolaminas odian las sustancias alcalinas, las detestan. Entonces, cualquier solución o fármaco que contenga trazas de bicarbonato o alguna sustancia que eleve el pH por encima de 8 es incompatible con la dopamina y por lo tanto no pueden administrarse por la misma vía, ¿sí? Porque pues ahí se forma un precipitado y ya no se logra ni el efecto farmacológico y para colmo males el precipitado puede causar daños al paciente. Reacciones adversas de poner dopamina a un paciente. Tienen que ver todas esas reacciones adversas con los efectos farmacológicos. Es decir, exacerba, por ejemplo, la taquicardia. Claro, si yo estoy poniendo una dopamina a dosis beta, que estoy estimulando corazón, que no solo el inotropismo, sino también el cronotropismo, naturalmente un paciente que ya de por sí tenga tendencia a las taquicardias, se me le podría alborotar la taquicardia. Y obviamente también podría desencadenar arritmias, porque si yo estoy estimulando también la conducción, el dromotropismo, recuerden que todas las catecolaminas hacen todos esos efectos sobre las propiedades del corazón. Al haber más conducción del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, se pueden desencadenar arritmias ventriculares. Y tanto la taquicardia como las arritmias pueden aumentar el consumo de oxígeno del corazón y llevar al paciente a una isquemia. O sea que no es, pues, no es la idea que un goteo de dopamina a dosis beta me haga taquicardia o arritmia, ¿cierto? Entonces es un parámetro que yo como enfermero tendré que verificar. La dopamina, chicos, a nivel del tracto gastrointestinal mejora notoriamente el peristaltismo y por eso el paciente se puede quejar de náuseas y vómito.
Lo mismo pasa con la levodopa, que es un medicamento para el Parkinson, por el hecho de que en el tracto gastrointestinal, pues la dopamina tiene ese efecto, podría entonces aumentar el peristaltismo como en esta consecuencia para el paciente. Pero esto no es grave, ¿cierto? Lo grave son las taquicardias y las arritmias. Y obviamente, cuando yo tengo una dopamina a dosis altas, por el efecto alfa 1, pues podría haber una hipertensión en el paciente, o sea, que se eleve demasiado la presión, que también empiece a haber hipoperfusión de ciertos órganos debido pues a la vasoconstricción tan intensa y sobre todo, muy importante, puede aparecer necrosis por extravasación. Y tiene toda la lógica que tanto dopamina como norepinefrina, siendo medicamentos que tienen efecto alfa 1, y recordemos que los receptores alfa 1 están en vasos sanguíneos de piel. Si yo tengo este medicamento por una vía periférica, que no debería ser por central, pero cosas se ven, yo tengo ese medicamento en un goteo por vena periférica, se extravasa, pues el medicamento que sale a la superficie y al tejido circundante va a hacer efectos sobre los vasos sanguíneos de ese tejido, se van a constriñir los vasos sanguíneos, la piel se empieza a poner pálida inicialmente, fría, y pues deja de recibir suficiente oxígeno por la vasoconstricción tan intensa y finalmente aparece la necrosis. Entonces hay que tener en cuenta ese efecto y por esa razón estos medicamentos se prefieren pues por catéteres centrales. Ay, ya. Muy bien, entonces como enfermeros, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, que en pacientes que tengan una situación clínica llamada feocromocitoma, ¿alguno sabe qué significa eso? ¿O qué es básicamente un feocromocitoma? Es un tumor de la glándula Es suprarrenal. como una alteración de la glándula. Es un tumor, pues, y generalmente el tumor afecta a la médula de la glándula suprarrenal. Y recuerden que la médula de la glándula suprarrenal produce adrenalina. Entonces, si yo tengo feocromocitoma, básicamente tengo un tumor que me está produciendo adrenalina. Y eso quiere decir que pacientes con feocromocitoma normalmente pueden tener taquicardias, son extremadamente hipertensos por ese exceso de adrenalina que están produciendo. Entonces, obvio que si él ya tiene adrenalina circulante, que es una catecolamina, pues dopamina no le debo poner, que también es catecolamina, estaría reforzando ese efecto y produciendo más arritmias, más hipertensión que podría descompensar gravemente al paciente. Tampoco en pacientes que ya tengan aumentos muy significativos de las resistencias vasculares, sobre todo dopaminas a dosis alfa, ¿cierto? Porque voy entonces a producir una vasoconstricción tan intensa que podría manifestarse con hipoperfusión de esos órganos, como puede ser, por ejemplo, riñones. Como enfermero debo entonces, teniendo en cuenta que puede producir necrosis a dosis altas por extravasación, estar verificando la permeabilidad de la infusión y estar chequeando la temperatura y el color de la piel, sobre todo si es por vena periférica. Igual si está a dosis alfa 1, la dopamina, teniendo en cuenta el efecto vasoconstrictor que tiene, pues debo también chequear llenado capilar para determinar pues que no sea demasiado y gasto urinario para ver que no esté demasiada la vasoconstricción y me esté hipoperfundiendo ciertos tejidos. Chequear la aparición de arritmias, sobre todo cuando la tengo a dosis beta 1, pues que sería como una de las dosis muy utilizadas de la dopamina. Dolor precordial por la taquicardia. Recuerden que la taquicardia aumenta el consumo de oxígeno del corazón y puede llevar a angina. Y obviamente chequear la diuresis. Bueno, eso básicamente con dopamina. Chicos, ¿quieren descansito? ¿O ustedes normalmente cómo trabajan? Profe, no sé, ya, pues hay momentos que descansos pequeños, como 10 minutos, eso, pero ya cuando hay otros como de 15 minutos. Bueno, entonces, ¿quieren un descansito de 15 o de 5 minuticos? ¿O están suficientemente entretenidos y no, y el descanso se los doy después? El que calla otorga. Yo soy capaz de seguir hablando y hablando y hablando y a mí se me va la vida hablando.
Profe, sí, un descanso pequeño. Listo. Perfecto. ¿Les parece bien un descansito de 15 minutos que llevamos ya un buen rato acá? ¿Sí? Se Listo, van y se profe. toman, se Está bien. estiran, Listo, profe. ¿sí? Porque esto también cansa. Bueno, entonces en 15 minuticos nos vemos. En mi reloj son las 5:35. ¿Listo? Para que ustedes tengan en cuenta sus relojes. Nos vemos entonces ahora. Profe, ¿me puedes hacer un favor y devolver?